¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy es 3 de enero y vamos a hacer lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 29 al capítulo 3, versículo 6. Dice: Queridos hermanos, si saben que Él es justo, reconozcan que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y saben que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no lo ha visto ni conocido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo siento que el apóstol San Juan, y en general todos los evangelistas, pero especialmente Juan, tiene cosas tan grandes que contarnos. Es esto que él sabe, esto que él conoce, que ha visto, ha oído, ha tocado, como nos decía al inicio de su carta. Todo eso lo quiere comunicar, pero no es fácil. No es fácil. No sé si te ha pasado aquello, que quieres decir algo muy importante, lo tienes aquí, lo tienes en la punta de la lengua, pero no sabes cómo decirlo. Y por eso probablemente nos resulta un poco complejo el lenguaje del apóstol Juan. Porque sí, es un poco ampuloso, como que da vueltas, como que vuelve y repite conceptos, se devuelve, da un paso adelante, da un paso atrás, nos habla de una cosa, nos habla de otra. Entonces, nos resulta un poco extraño porque primero no corresponde al tipo de lenguaje que hoy nosotros utilizaríamos, pero insisto, Dios mío, el apóstol Juan quiere darnos a entender cosas increíbles y él las sabe, él las conoce, ¿eh? Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos. Definitivamente nos tiene que amar mucho Dios para llamarnos así. ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros en contra de Él, no de acuerdo a su voluntad, y sin embargo Él nos mira como hijos? Tiene un amor tan grande para con nosotros. Y nos dice aquí, para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos, dice el apóstol Juan, lo dice con felicidad, con fuerza. Somos hijos de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Imagínate qué dignidad, qué cosa tan grande. Soy hijo de Dios. Esto es lo que soy. Queridos, ahora somos hijos de Dios. Esa es nuestra condición. Y aún no se ha manifestado lo que seremos. Es decir, todavía hay algo más grande. Es algo mucho más grande que el simple hecho de ser hijo de Dios. Pero, ¿qué puede ser más grande que ser hijo de Dios, el Hijo de Dios? Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Atención, esto sí lo sabemos. Digo, no se ha manifestado aún lo que seremos, pero cuando Él se manifieste a nosotros, cuando nosotros lo podamos ver y contemplar, seremos semejantes a Él.
Quizá la palabra semejante no suena como tan cercana, pues eso lo hemos escuchado en el Génesis, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Pero probablemente nos ayude un poco mejor la palabra propiamente griega que allí aparece, homoioi autou, homoioi autou, que sería iguales a Él. Esto me encanta. Cuando Él se manifieste, refiriéndose a Cristo, cuando Cristo se manifieste de nuevo, seremos iguales a Él. ¿Entiendes lo que el apóstol te quiere decir? Esto es mucho más grande. Es mucho más grande que ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios. Seremos iguales a Él. Seremos el Hijo de Dios. Seremos iguales a Él. ¿Entiendes lo que te está diciendo el apóstol? Esto es demasiado grande. Esto revienta la cabeza. Seremos iguales a Jesucristo. Esto es la noticia grande que nos quiere comunicar, pero es difícil decirla. Esto es lo que te decía. Es muy complicado decir todo esto. ¿Por qué seremos iguales a Él? Porque lo veremos tal cual es, igualitos a Él. Y entonces dice, todos los que tienen esta esperanza, claro, es algo que todavía no se ha manifestado. Nosotros actualmente somos hijos de Dios. Hijos de Dios, pero no se ha manifestado esa plenitud, esa perfección que te estoy diciendo que seremos iguales, totalmente iguales a Cristo. Eso todavía no se ha manifestado. Entonces, todos los que tienen esa esperanza en Él se purifican a sí mismos. ¿Por qué? Porque Él es puro. Claro, a ver, yo quiero ser igual a Jesús. Esta es la plenitud. Voy a ser igual que Cristo. Voy a ser uno con Cristo, igual a Cristo. Claro, yo me tengo que purificar porque Él es puro. No me puedo parecer a Cristo si no soy puro como Él. Si no soy una persona santa como Él. Y entonces continúa aquí diciendo, saben que Él se manifestó para quitar los pecados, para purificarnos, porque en Él no hay pecado. En Él no hay pecado. Esto es básicamente la cuestión de la pureza. No hay pecado, no hay algo que se contradiga con Dios. El pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. No podríamos ser iguales a Jesús si no estamos en plena comunión con la voluntad de Dios. Entonces, desde ya, el que tiene la esperanza de ser como Él, se purifica ya aquí, permanece en Cristo. Por eso, todo el que permanece en Él no peca. Si tú permaneces en esta esperanza de ser como Cristo, si permaneces en Cristo, tú dejas el pecado. Dejas atrás aquellas cosas que no te construyen, sino que te dañan. Dejas atrás tu egoísmo y te dispones a amar. Amar, que está la voluntad de Dios. Amar a tu prójimo. Amar a Dios con todas tus fuerzas. El que quiere, el que tiene esta esperanza de ser como Él, se purifica, deja el pecado, no peca. El que permanece en Cristo no peca. Y termina. Todo el que peca no lo ha visto ni conocido. Qué radical es el apóstol San Juan, ¿eh? Pero ¿cómo así? No, yo sí lo he visto, yo lo he conocido, pero tengo mis pecados. ¿Estás seguro que lo has visto? ¿Estás seguro que conoces a Jesús? ¿Estás seguro? ¿Por qué hay tanto pecado en tu vida? ¿Estás seguro que lo conoces, que lo has visto? Bueno, tranquilidad. El apóstol San Juan nos dice más adelante, sí, todos hemos pecado. Y aquel que diga que no ha pecado es un mentiroso. De tal manera que sí se entiende que, es decir, que hay pecado en nosotros, es una realidad. No somos perfectos como Él ahora, pero lo seremos. El objetivo es llegar a ser perfectos como Él, sin pecado, plenos en la comunión, en la voluntad de Dios. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra misión. Mis hermanos, tengamos esperanza en esto, que es lo más maravilloso, ser uno con Cristo, ser como Cristo, permanecer en Cristo. Pero para eso desde ya, desde ahora, empecemos a limpiar nuestra vida.
saquemos el pecado, vivamos en el amor. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.